Cintia, ¿quieres seguir? Claro, pues Gracias. muchas gracias por la organización de este evento. Es un honor para mí estar aquí y escuchar a mujeres que admiro tanto como Diana, como Márgara, y ahora que conozco a Josefa, qué gusto. Gracias, Gunes, por esta cálida organización. Pues un poco mi tema desde hace un rato es el tema del feminicidio, también por la preocupación y el dolor que nos representa, sobre todo en México. Entonces, el título de esto que me voy a permitir leer es Feminicidio y trabajo de maquilas, patriarcado gestor de valor. Bueno, tengo aquí dos epígrafes que quiero leer antes. El primero está escrito por Ayan Hirsi Ali, una activista que dice: la violencia mundial contra las mujeres es ya otro holocausto. Y el otro es de Roswitha Scholz, una autora justo que me recomendó Márgara y que agradezco yo mucho, y que dice: hoy se atribuye a las mujeres el papel de gerentes de la crisis. Han de servir de medio de limpieza cuando el carro ha quedado atrapado en el fango. Y bueno, sin más, comienzo. Rita Laura Segato ha hablado de la juarización de México en muchas ocasiones. En esta breve intervención me propongo discutir un momento cercano pero distinto al feminicidio como lo conocemos y hemos tipificado en el Código Penal desde el 2012. Por ello, y porque aquí nos interesan los enfoques marxistas, hablaré del trabajo especial de la maquila. Sostendré que la organización de este tipo de trabajo es un ejemplo de la forma patriarcal de gestión del valor producido por las mujeres que participan ahí. Apelando a la noción de Diane Russell, feminicidio encubierto o social, diré que en estas formas de trabajo las expresiones materiales del patriarcado y las formas de explotación colocan a esas actoras como ciudadanas trabajadoras desechables, y no es de sorprender que de ahí en adelante sus muertes puedan muy bien ser ignoradas de manera sistemática por un Estado que desde hace décadas reconoce el problema como un asunto menor. Con ello me acercaré a la noción femigenocidio. Esta noción la propone Rita Laura Segato, para aventurarme a decir que la maquila contribuye indirectamente con un tipo de femigenocidio encubierto. Primero, el feminicidio en México. En México, el feminicidio comenzó a reconocerse a finales de los 80. Ciudad Juárez es conocida como aquella ciudad frontera con Estados Unidos en donde empezó la desaparición impune de mujeres. Poco a poco y de manera más general proliferó la cobertura internacional que relacionaba los crímenes con las trabajadoras de maquila. Sin embargo, el problema creció de manera exponencial a partir del Tratado de Libre Comercio en el 94. Muchas han sido las cifras dadas sobre la cantidad de mujeres asesinadas. Concuerdo con la analista de datos Karina Torreblanca, quien en su artículo ¿Qué contamos cuando contamos feminicidios?, sostiene que no hay manera de saber si el delito ha aumentado en años recientes o si la presión de activistas familiares de víctimas ha servido para que cada vez más ministerios públicos tengan presente el feminicidio como agravante de homicidio. O quizá están teniendo lugar ambas cosas, ¿no? A pesar de esto, no está de más agregar que según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 8 meses de 2015 se registraron 273 feminicidios y en 2020 645. Lo anterior sugiere un aumento considerable, pero insisto, no dice mucho del problema por la cantidad de cabos sueltos a la hora de contar, ¿no? Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, dijo el 12 de agosto de este año en el periódico Universal que la brecha salarial en la maquila es la más alta en el país. Los hombres ganan 23% más que las mujeres, los hombres de maquila, a pesar de que el sector emplea 3.3 millones de mujeres entre 25 y 35 años. Según Oxfam, en la pandemia, muchas maquilas no cerraron a pesar de que no se dedicaban a actividades esenciales. Por otro lado, un reporte de la Fundación Frederick Ebert en México, realizado por Blanca Velázquez en noviembre del 2020, realizó entrevistas a trabajadoras de maquila en el sector textil en Morelos.
Los testimonios arrojan que varias fueron mandadas a descansar sin salario y otras reciben un sueldo que oscila entre los 280 pesos mexicanos, que son como $14 a la semana, y los 833 pesos mexicanos, que son como $41 a la semana. La autora concluye, entre otras cosas, y aquí la cito: la salud mental y emocional de las trabajadoras parece ser una constante que viven, especialmente por los bajos recursos económicos y la responsabilidad de sacar adelante a sus familias. Se suma a esta situación la doble y triple jornada laboral. Fin de la cita. Comenzaré hablando del tipo de trabajo que representa la maquila. La maquila comienza dentro del programa de industrialización de la frontera a mediados de los 60 y es sabido que las mujeres han dominado el empleo por los últimos 30 años. Durante los primeros 30 años fueron mayoría del 80% y ahora representan una mayoría del 70% en el trabajo del ensamblaje. El número de maquilas ha aumentado desde el 94, igual relacionado esto con el Tratado de Libre Comercio. Durante los años 70, la mujer en la maquila fue asociada con la prostitución. Se puede decir que este estigma derivó del papel subversivo que representaba que dichas mujeres pudieran ser independientes de sus esposos por ganar un sueldo, aunque muy bajo, o simplemente por ser madres solteras. Es conocido que al menos en Ciudad Juárez mucha gente las conocía como las maquilocas. Melissa Wright, en un texto que se llama A Manifesto Against Femicide, hace un seguimiento muy relevante del activismo en el proyecto Casa Amiga Ciudad Juárez, una casa fundada por activistas cuyo propósito era, en palabras de Esther Chávez Cano, su directora, y aquí cito a Esther, perturbar la reproducción de una fuente muy valiosa para las empresas maquiladoras capitalistas, la mujer desechable. Fin de la cita. Hay varios elementos que sirven para describir la configuración de este tipo de empleo, menciona Wright. Entre otras cosas, el esfuerzo por un discurso gerencial de justificar la incapacidad de las mujeres para recibir entrenamiento o para desarrollar habilidades que les permitan o que les permitirían a largo plazo obtener ascensos. Las trabajadoras no pueden adquirir experiencia laboral significativa con el tiempo, muy al contrario, sus cuerpos sufren desgaste y se vuelven obsoletos para desempeñar el trabajo específico que demanda la maquila. Las trabajadoras suelen cambiar de empresa frecuentemente, su rotación borra toda la experiencia que han tenido antes y las hace siempre empezar de cero. La autora reconoce un ciclo de desperdicio justificado cuyas razones exceden la lógica del trabajo. Es ahí en donde creemos que un análisis feminista podría contribuir a entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y bueno, desde un análisis marxista que parta de la fórmula DMD', la inversión en tecnología es una inversión que reduce la proporción de dinero que se emplea en fuerza de trabajo. Según Wright, la maquila es un espacio en donde hay una desvalorización de la fuerza de trabajo por la tecnología implementada y también es un espacio de superexplotación, en tanto se les paga por debajo de los valores estipulados. A esto cabe agregar que entre más acelerada sea la rotación de las trabajadoras, más intensa la explotación, y esto encaja perfectamente con el interés gerencial por privar a las mujeres de su derecho a la capacitación. Wright encuentra en el postestructuralismo de Judith Butler un recurso para ampliar la comprensión del abaratamiento del trabajo de estas actoras. Y aquí cito a Wright: su trabajo en la producción discursiva de lo material provee la dimensión teórica para una consideración de cómo las tecnologías contribuyen a la producción de la mujer como desperdicio. Fin de la cita. En ese sentido, enfatiza Wright, toda esta red discursiva material desvaloriza la fuerza de trabajo en un clima social que performa y reproduce estereotipos de género. Lo performa al ver en el destino de las mujeres, y aquí 2 puntos, la maternidad y la supuesta pérdida de ambiciones a lo largo de esas experiencias. También se les adjudica un adecuado lugar en el ensamblaje, por ejemplo, al reconocerlas habilidosas, detallistas y sobre todo dóciles. Esto sirve para que Wright pueda entrañar que en los designios de género están favoreciendo
que los designios de género están favoreciendo que sean las mujeres. A esto ella no lo maneja, pero creo que hay que integrar que son mujeres racializadas, inmigrantes en su mayoría, y no otros actores las que desempeñan estos cargos. Y más allá de esto, nos permite comprender el porqué de la proliferación de sus muertes en absoluta, total impunidad, en tanto que estos estereotipos no se reproducen aislados en las fábricas y son parte de la vida social, política y común. Hasta aquí sigo a Wright totalmente en su incorporación de Butler y deseo dar un paso más en la misma línea argumentativa con ayuda del texto Tráfico de Mujeres de Gale Rubin. Creo que Rubin nos da herramientas para reconocer la lógica de intercambio de mujeres en el sentido de que presenciamos hoy una gestión patriarcal del valor producido por las mujeres. Me atrevo a decir esto por la asociación entre una administración del valor que, si analizamos los géneros involucrados, reproduce la jerarquía de género, esto tomando en cuenta la brecha salarial mencionada al inicio de este texto y el porcentaje de mujeres en el eslabón más bajo del trabajo. Rubin analizó una constante en la mayoría de las civilizaciones humanas, el intercambio de mujeres mediante el matrimonio como don y la fundación del parentesco en ese intercambio, en donde los beneficiarios de dicho intercambio serían los hombres. No me parece tan distinto pensar que esta relación se rearticula en escenarios en donde el trabajo toma las formas descritas arriba. A fin de cuentas, las diferencias de género perviven y el valor producido por las trabajadoras de maquila es extraído simultáneo a una basurización tanto de las trabajadoras vivas como de los cuerpos que posteriormente aparecen después de haber sido asesinados. Otro aspecto que nos puede ayudar a entender lo que ocurre en estos terrenos es la precisión que hace Saskia Sassen respecto a la desnacionalización. Arendt definió desnacionalización como arma de la política totalitaria que en su momento involucraba el despojo de los derechos garantizados nacionalmente. Ella pensaba para su época en los judíos, trotskistas, gitanos, etc. Pero Sassen actualiza el término de nacionalización y lo acerca un poco más a lo que nos interesa pensar aquí si tomamos a Ciudad Juárez como paradigma que se ha extendido a lo largo del país en los últimos años. La transformación de la ciudad en un espacio desnacionalizado comparte características con las megaciudades en vías de desarrollo sobre las que escribe Sassen, sobre todo por la concentración de actores globales y amplias poblaciones en desventaja. Ella entiende la desnacionalización como la, y aquí cito a Sassen, introducción y filtraje de lo global en lo nacional, fin de la cita, lo que fomenta relaciones peculiares entre el Estado y sus ciudadanos, sobre todo por la concesión otorgada por la nación de un amplio rango de derechos para actores extranjeros, firmas extranjeras, inversionistas, mercados internacionales. Para ilustrar lo anterior, podemos recordar las palabras de Asma Jahangir en 1999, relatora de ejecuciones sumarias, transitorias y extrajudiciales de la ONU, quien dijo en su informe sobre la situación en México que, y aquí la cito, para el gobierno eran solo muchachas corrientes, por tanto no eran consideradas una gran pérdida. Fin de la cita. Esto deja ver desde otra perspectiva por qué el Tratado de Libre Comercio exacerbó la indiferencia con la que el gobierno ha tratado el problema. Con Sassen, estas ciudadanas no tienen los mismos derechos que otros ciudadanos. Por último, quisiera traer la reflexión de Diana Russell sobre feminicidio social encubierto y la de femigenocidio de Rita Laura Segato y aventurar una hipótesis. Mi hipótesis es que el trabajo de la maquila nos acerca al tema del femigenocidio encubierto y diré por qué lo pienso así. Voy a ir por partes. Russell, en definición de feminicidios y conceptos relacionados, muestra que en la palabra mankind, ella utiliza esta palabra, mankind, que en español es humanidad, hay una referencia implícita a la masculinidad. Su relación con manslaughter, que significa homicidio, permite ver que este último término no sirve para dar cuenta fidedigna del hecho de dar muerte a una mujer por ser mujer.
Russell se da cuenta de que criminológicamente el término oculta la posibilidad de hablar de un particular crimen sufrido por las mujeres. Culturalmente hay patrones patriarcales que llevan a que unos géneros sean asesinados en razón de precisamente su género. Y con esto también me refiero al transfeminicidio, a los asesinatos a la comunidad homosexual, intersexual, etc. De lo anterior podemos concluir que en manslaughter, homicidio, hay una abstracción que impide a otros sectores tener herramientas conceptuales para dar cuenta de algo que sufren sistemáticamente. Y de ahí también recuperamos su definición de feminicidio como, y aquí otra vez retomo la definición conocida de Russell, el hecho de dar muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Ahora bien, Russell además habla de un tipo de feminicidio del que no se habla tanto y que tampoco es tan fácil de reconocer. Esto es el feminicidio social o encubierto, y aquí pongo su definición. Abro cita: el concepto de feminicidio encubierto incluye formas no explícitas de asesinato a las mujeres, como que se permita su muerte a causa de actitudes o instituciones sociales misóginas. Fin de la cita. El ejemplo paradigmático de este tipo de feminicidio es el no reconocimiento del derecho a elegir la maternidad, lo que produce muertes por abortos mal practicados. Otros ejemplos que ella da son las muertes por cirugías innecesarias, como las histerectomías, la mutilación de genitales, la experimentación por métodos de control natal, etc. Y bueno, aquí ahora hablaré de femigenocidio. Marcela Lagarde, activista teórica política mexicana, ha afirmado varias veces que el feminicidio es un crimen de Estado. Esto lo suscribo. O, en otras palabras, debe ser pensado como un delito que por la impunidad sistemática no compete solamente a ciudadanos individuales, también es responsabilidad de un Estado cómplice. En ese sentido, deja de ser pensado en el marco de lo privado o lo psicológico y toca lo estructural. Reconocer el problema en términos macropolíticos nos acerca a la posibilidad de pensar en el feminicidio también como femigenocidio. Antes de esto, quiero mencionar unas cifras que ayudan a, creo que, alimentar esta idea. Ana Carcedo nos dice que en El Salvador, entre el 2000 y el 2006, en plena pacificación, los homicidios de mujeres aumentaron un 100%. En Guatemala, entre 1995 y 2004, un 144%. En Honduras, entre el 2003 y el 2007, el aumento fue del 166%. En esas épocas, los feminicidios dejaron cada vez más de acontecer en el espacio doméstico, al grado de que en Honduras, en la época señalada, 1 de cada 4 feminicidios no fueron cometidos por exparejas, ni por parejas, ni familiares. A lo que queremos apuntar es a la aparición progresiva de un tipo de feminicidio que se asocia con las formas actuales de la configuración de la guerra. Y bueno, sobre esto y las nuevas formas de la configuración de la guerra, Rita Laura también tiene mucho trabajo al respecto. Bueno, y otras autoras más. También creemos que la situación amerita que el feminicidio empiece a ser llevado al terreno del genocidio. Me refiero también a la necesidad de devolverlo competencia de tribunales internacionales. De manera muy general, a pesar de que el tema ameritaría muchísimo más detalle, puedo decir que con respecto al derecho internacional, el derecho positivo no ha reconocido al feminicidio ni como genocidio, ni como crimen de lesa humanidad, ni como crimen de guerra. La razón la asume la abogada Patsili Toledo, y aquí la cito: los intentos dentro de fueros internacionales encuentran imprecisión en la indefinición de feminicidio, por tanto, en su indeterminación normativa. Fin de la cita. En otras palabras, las mujeres no son reconocidas por el Estatuto de Roma como grupos nacionales, étnicos, religiosos ni raciales, y por lo tanto es difícil demostrar la intención de destruir la intención de destruir total o parcialmente a determinado grupo, y por tanto es difícil un reconocimiento de que sea esto considerado como femigenocidio. Según la evaluación de Toledo, para ser llevado al Foro Internacional de los Derechos Humanos, esta propuesta presenta una indeterminación normativa con el riesgo de impugnación e
aplicabilidad de estas disposiciones en la práctica. Sin embargo, lo sostiene Rita Laura Segato, que no haya existido no significa que eso sea justificación para que no busquemos que exista. Podemos sospechar de una insensibilidad patriarcal para reconocer que en muchos de estos crímenes hay una agresión con dimensión genérica, que los propósitos de las agresiones sexuales no se agotan en sí mismas y en sus actos. Está implícita la búsqueda de la eliminación del genus, la persona. Creo las resistencias por reconocer al feminicidio como femigenocidio son los asuntos por disputar para lograr frenar la generalización del problema a nivel internacional. Esto se puede ver con detalle, si a alguien le interesa, en el texto Femigenocidio como crimen en el Foro Internacional de los Derechos Humanos de Rita Laura Segato. Y bueno, concluyo con algunas reflexiones. Una aproximación feminista al tema del trabajo en la maquila ayuda a reconocer el lugar que dichas mujeres tienen en la explotación. Es muy discutido el tema del trabajo de los cuidados, la doble y triple jornada. A esto quise agregar cómo los estereotipos de género fuera y dentro de la fábrica colocan a la mujer en un sitio en donde su vida no puede reproducirse, en tanto que reciben salarios bajos. Y bueno, esto también ha incrementado en la pandemia. Pensamos en el feminicidio cuando éste aparece ante nuestros ojos con espectacularidad, ¿no? Pero la distribución del trabajo encubre una lógica en donde ciertas actoras no gozan de los derechos ciudadanos básicos, ¿no? Y el ejemplo de la no capacitación en el trabajo que también la OIT reconoce como una violación a los derechos humanos es un ejemplo. Aquí quiero hacer una acotación y recuperar el matiz de pensar no solo en mujeres, sino también en ciudadanos feminizados, porque esto incluye a niños, indígenas, personas discapacitadas, esto de lo que se habla poco, pero bueno, también eso sería motivo de un análisis distinto, sobre todo para pensar cómo se vive esto en materia de trabajo, ¿no? Requeriría otra especificidad. Por otro lado, la actitud de instituciones sociales misóginas para tomar la definición de feminicidio encubierto de Russell, que puede ser el Estado, la policía, las firmas extranjeras, inversionistas, etc., con su acción o su silencio se acercan o por lo menos alimentan una lógica muy cercana a la femigenocida, y en este sentido creo que tocan el plano de lo encubierto, ¿no? O se acercan al plano de lo encubierto, de lo que habla Diana Russell. Un ejemplo de esto es el que menciona Chávez respecto a la indiferencia que los empresarios han expresado al reconocer que muchas desapariciones de trabajadoras se dieron en el transporte que proporcionaba la empresa, o la complicidad que hay en diferentes instancias, jefes, colegas de trabajo, policías, familias que saben del problema. Por último, dentro del mismo tipo de trabajo hay una tendencia a la aniquilación de las mujeres como grupo, ¿no? En tanto que su desgaste es acumulativo. No descarto que estos niveles de superexplotación los vivan también los hombres. Aquí lo que me interesaba era establecer algún tipo de puente entre feminicidio y trabajo de maquila, y bueno, nada más, ¿no? Concluyo con las palabras de Chávez, de Casa Amiga, porque ella en una entrevista dijo algo que me hace aquí mucho sentido para cerrar, y la cito: el feminicidio está en todos lados, en nuestras escuelas, en la maquila. Cuando vemos a las mujeres como basura, algo está mal. Fin de la cita. Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Ha estado un placer también escucharte, igual que Diana y Márgara. Josefa, ¿te gustaría seguir?